Bueno, Ujú. buenas tardes. Me llamo Fernando Molina, soy médico epidemiólogo egresado de la Universidad de Antioquia. He trabajado en Sura la mayor parte de mi carrera profesional, actualmente dentro de Biociencias, que es un centro de innovación dentro de la prestación de servicios de salud de Sura como tal. Y que hace ya aproximadamente 2 años hemos establecido unas capacidades en el ámbito nacional de procesamiento de información genómica. Y yo creo que en parte pues de la charla que vamos a dirigir sobre desarrollo de servicios de salud para el sistema de salud colombiano va también a tomar parte de la experiencia que se ha tenido en ese sentido. Entonces, la charla es de acuerdo pues a la indicación. Entiendo que muchos son investigadores que están en unas fases iniciales de la identificación de posibles servicios o de soluciones para el sistema de salud colombiano. Entonces vamos a hablar algunos aspectos regulatorios del sistema, una ruta general del desarrollo como tal, muy orientado a lo que se hace en biociencia, que es a soluciones en ayudas diagnósticas. Entonces, cómo se entiende incluso desde medicina basada en evidencia el problema diagnóstico, unas pautas generales en investigación clínica y un caso de desarrollo propio en biociencias, entendiendo que pueden ser perspectivas diferentes a lo que se hace, por ejemplo, en un grupo de investigación donde se están desarrollando tecnologías de nuevo, y aquí puede ser más la implementación de tecnologías ya disponibles o mediante alianzas con otros actores. Entonces, inicialmente, tener claro para el sistema de salud colombiano el desarrollo de nuevos servicios, el desarrollo de, de innovación en salud, todo lo que se está promoviendo regulatoriamente es reconocido o denominado bajo el concepto de tecnología de salud. Y ese concepto abarca pues desde los mismos medicamentos, procedimientos médicos, dispositivos médicos, técnicas de diagnóstico, incluso un modelo de atención, estrategias pues en el modelo de atención también pueden ser consideradas una tecnología de salud. ¿Cómo se articulan esas tecnologías? Este esquema pues trata de integrar un poco denso, pero trata de integrar el funcionamiento del sistema de salud colombiano desde las fuentes que lo financian, que están pues al inicio del esquema, cómo éstas se concentran particularmente para el sistema público o el sistema donde está concentrada la mayor cantidad de afiliados mediante un pagador único que es la ADRES, y este deriva esos recursos mediante unos mecanismos de aseguramiento, sea el régimen contributivo, el régimen subsidiado, o hay un grupo de población, digamos, que está en un régimen especial, como es el caso de docentes o las fuerzas militares, entre otros, y bajo esos mecanismos ya se articulan con las instituciones que prestan los servicios de salud, y mediante lo cual muchas veces, dependiendo del tema o dependiendo del tipo de tecnología, los pacientes ya pueden acceder a esos servicios que se brindan o que se estén desarrollando en estos momentos. Y a su vez las coberturas que tiene el sistema de salud de esos servicios mediante ese pagador único que se llama la ARES. Hace otro tiempo era conocido como el FOSIGA. También lo podemos clasificar en dos fondos principalmente. Un fondo que se entiende que es la unidad de pago por capitación, es mediante el cual se hace un reconocimiento a las entidades que administran beneficios en salud. Se hace un reconocimiento previo al mes, en teoría, previo al mes de ejecución, por toda la población afiliada, teniendo en cuenta aspectos como el sexo, la edad o la zona geográfica de la población afiliada, con el cual se debe acceder a lo que se denomina el plan básico de salud.
Ese plan básico de salud comprende, perdón, el plan de beneficios en salud. Ese plan de beneficios en salud comprende pues un listado extensivo pues, de los servicios como tal que ya están reconocidos dentro del sistema y que se le ha atribuido un valor terapéutico desde las actividades propias de la atención médica, consultas a urgencias, el acceso a terapias, el acceso a pruebas diagnósticas, dispositivos médicos y los medicamentos como tal. Regulatoriamente, digamos, el mecanismo bajo el cual se hace ese reconocimiento dentro del sistema es mediante unos listados normados y vigilados y actualizados por el Ministerio de Salud. El listado de la clasificación única de procedimientos en salud, y los CUPS, reúne todos los servicios de salud que reconoce el ministerio dentro de ese plan de beneficios, y aparte de ese, hay un listado de los medicamentos que hacen parte de ese plan básico de salud, ¿cierto? Entonces, esto sería el mecanismo bajo el cual se accede a servicios que están clasificados dentro del plan básico de salud. Fuera de ese plan básico de salud hay otra vía de acceso precisamente para los servicios que no cuentan con una cobertura de momento dentro de ese plan básico, de ese plan de beneficios en salud, que son un mecanismo de presupuestos máximos o el mecanismo bajo el cual se accede a los servicios no PBS. ¿Qué se encuentra aquí? Se encuentran terapias nutricionales, listado de medicamentos de usos no aprobados por el INVIMA, algunos servicios complementarios o los servicios que se acceden mediante tutela, incluyendo las exclusiones, que ya vamos a hablar un poquitico adelante sobre qué significa esto. Ahora bien, ese es el panorama general de cómo accede un afiliado, accede una persona dentro de un paciente, dentro del sistema de salud colombiano, a los servicios y ya dirigido puntualmente en diagnóstico, que es donde dentro de la compañía en la que hago parte, se dirige más que todo el desarrollo de nuevas soluciones. Aquí cito algunos puntos relevantes ya desde la perspectiva clínica de qué es lo que hace relevante el diagnóstico oportuno y dónde se pueden aún identificar unas brechas en ese diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, que se ha reportado hay un tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de tuberculosis de al menos de hasta de casi 2 meses de tiempo de evolución, lo cual puede afectar el riesgo de transmisión y también puede aumentar el número de casos y el nivel de contagio y las implicaciones que tiene esto para la salud pública. En pacientes con sepsis, se estima que la no identificación de el surgimiento de esa sepsis en pacientes hospitalizados, 1 hora de retraso en ese diagnóstico podría hasta cuadruplicar el riesgo de mortalidad de esa población respecto a quién se identifica. Y en la gráfica de la derecha vemos una relación muy interesante entre el diagnóstico y la supervivencia de población con cáncer. Estos son datos tomados del reporte de 2023 de la cuenta de alto costo, donde se ve casi que una relación inversamente proporcional entre la proporción de pacientes que son diagnosticados tardíamente en cáncer, estamos hablando de estadios 3 y 4, y al momento del diagnóstico y cuál es la supervivencia global a 5 años de estas enfermedades. Y aquí identificamos como, por ejemplo, mientras en mama, el cáncer de mama, un 30% de la población es identificada en esos estadios avanzados, y la supervivencia a 5 años es superior al 70%. Vemos el caso extremo de pulmón, donde la gran mayoría de la población, por encima del 80% de los pacientes,
son identificados en estadios muy avanzados de la enfermedad y a su vez la supervivencia en esta población está francamente disminuida comparativamente a otras enfermedades oncológicas. En esa medida, el diagnóstico y el desarrollo de soluciones en diagnóstico también es relevante. A veces uno está como, cuando habla de innovación en salud, muy orientada también a las terapias, que igual obviamente van de la mano, pero es poder tener esa información, ese nivel de detección que conlleva a tomar mejores decisiones. Dentro de ese ecosistema de salud colombiano, de desarrollo de innovación, entonces uno puede, pensando en esa ruta que se debe tomar y que posiblemente parte ya aquí de los investigadores y los grupos de trabajo reconocen, para el desarrollo de nuevos servicios de salud en Colombia, pues uno parte inicialmente de la investigación y el desarrollo técnico como tal de la solución, donde se tiene que tener en cuenta desde las fases preclínicas, los estudios clínicos como tal, aspectos éticos relacionados al desarrollo de la innovación y su implementación como tal, desarrollar toda la cadena, hablando pues de acuerdo al nivel técnico de la producción, del almacenamiento de la tecnología y cuál va a ser el mecanismo de acceso para los pacientes, y una vez teniendo consolidada la información, ese dossier regulatorio, un sometimiento a una aprobación sanitaria que para el ambiente colombiano estamos hablando del INVIMA, quien dependiendo del tipo de servicio, estamos hablando de desarrollo pues, de una ayuda diagnóstica o el desarrollo de un dispositivo médico, el desarrollo de un medicamento, hay unos requisitos y unos aspectos regulatorios especializados. Una vez se llega a esa aprobación sanitaria, desde un punto de vista teórico en el sistema de salud colombiano, estaríamos dada la posibilidad de una comercialización directamente. Recordemos que en Colombia el sistema de salud colombiano se plantea que hay una cobertura implícita de los servicios de salud. Esto es que todo servicio de salud que cumpla con los aspectos regulatorios, que tenga una aprobación sanitaria, virtualmente todo paciente que lo necesite pudiera acceder. Sin embargo, lo ideal sería poder llevar esto a un nivel de maduración, de identificación de cuál es el valor de esa innovación para el sistema de salud y cómo esto puede oficializarse mediante actores del sistema que reconozcan ese valor y que ya puedan plantear cuál puede ser el uso clínico que se le dé. Por eso, idealmente, después de una aprobación sanitaria, incluso en algunos sistemas de salud, ocurre de forma simultánea, se habla de la relevancia de la evaluación de tecnologías en salud. La evaluación de tecnologías en salud, que incluso en Colombia contamos con una institución dedicada a esto, que es el IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Es un mecanismo de análisis multicriterio donde se tiene en cuenta tanto la evidencia científica, aspectos sociales como la población que se puede beneficiar, aspectos económicos como los costos que implican para un sistema de salud, eh, aspectos también incluso de la perspectiva que pueden tener los pacientes o los usuarios sobre las preferencias que pueden tener sobre los servicios que desean para su atención médica. Y con este tipo de análisis se apoya la toma de decisiones. El IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, es una institución de carácter mixto, público-privada, adscrita al ministerio, que está orientada a apoyar precisamente al ministerio para la toma de decisiones sobre la gestión tecnológica del sistema de salud colombiano, tanto desde el punto de vista de los servicios que deben ser incluidos o reconocidos en ese plan de beneficios en salud, como también el mecanismo que ahorita mencionábamos de exclusiones, y
es que si bien Colombia tiene un acceso, pues, o es un sistema de salud con un acceso implícito, tiene un mecanismo de exclusión explícita. O sea, si hay un listado de servicios, principalmente de medicamentos, que bajo una metodología se ha definido que no hacen parte del plan que no deberían ser usados dentro del sistema de salud, pero igualmente, como mencionaba ahorita, en algunos casos excepcionales también se acceden a ellos mediante tutelas y la cobertura por presupuestos máximos, que es la otra fuente de financiación del sistema. Pero entonces, en esta ruta de desarrollo, idealmente, una vez se tiene una aprobación sanitaria, eh, llegar a un nivel de evaluación de esa tecnología para saber el rol y el papel que puede tener respecto a su valor clínico, que con esa información el Ministerio de Salud llegue a una inclusión dentro del plan de beneficios en salud y ya con toda esta ruta madurada llegar a una implementación que ya es a través, de acuerdo pues al tipo de servicio de tecnología con las instituciones prestadoras de salud y con los profesionales. Si aplicamos esa ruta ya un poco más en detalle, por lo menos en terapias, eh, también pues sigue esa misma estructura general que se parte desde la identificación de esas terapias que usualmente surgen en grupos de investigación y de análisis, posiblemente de modelos in vitro inicialmente, donde se empieza a identificar y a aclarar cuál es el potencial terapéutico del desarrollo, cuál es el mecanismo de la producción y cómo se podría estandarizar el mismo. Va a ser necesario unos estudios preclínicos iniciales, algunos son modelos in vitro, después son fundamentales los modelos in vivo, modelos animales, sobre todo orientados a seguridad y el perfil de toxicidad de estos medicamentos. Es importante tener en cuenta que antes de llegar a los ensayos clínicos hay que madurar un proceso de manufactura en caso de terapias que tienen los mismos niveles de estándar y de complejidad de un servicio, de una terapia que ya esté en fase de comercialización. Es una fase que hay que resolver incluso antes del primer estudio en seres humanos, contar con una estandarización de la producción de la terapia y un cumplimiento de normas como de buenas prácticas de manufactura, por ejemplo. Y ya se inicia la investigación en seres humanos. Popularmente los entendemos los estudios clínicos antes de la autorización sanitaria en unas fases, hablando de fase 1, es el primer contacto que tienen las nuevas terapias en seres humanos y está muy orientado, por lo general son seres humanos sanos, no es la condición donde se va a utilizar la innovación como tal, y está dirigido principalmente a evaluar la seguridad y cómo es el metabolismo del medicamento en personas sanas. Los estudios fase 2 también lo que se entiende como un estudio de prueba de concepto, donde ya sí se va a probar en la población con la condición médica, donde se considera que puede tener un efecto esta terapia. Y ya fase 3 trata de recrear las condiciones clínicas más cercanas a donde ya se entiende que esta terapia puede tener un efecto benéfico para los pacientes. Y es también es lo que se entiende como los estudios pivotales que dan pie a la regulación y a la aprobación de los usos de terapias para los pacientes. Es posterior a esa regulación sanitaria cuando ya llegamos a una comercialización que se hace referencia a los estudios fase 4 o ya un seguimiento que ya es más prolongado, orientado a medir problemas de seguridad, efectos secundarios o eventos adversos que requieren largos tiempos de exposición a las terapias que en los estudios iniciales no fue suficiente para poder identificarse. Pues también es lo que se entiende como evidencia del mundo real en algunas fuentes.
Desde el punto de vista del diagnóstico, es importante a la hora de pensar en el desarrollo de nuevos servicios en diagnóstico, finalmente, pues en las ayudas diagnósticas como tal, cuál es la aplicabilidad clínica que le dan los profesionales a las ayudas diagnósticas. Y en esa medida traigo este diagrama que trata de resumir o esquematizar a nivel de medicina basada en evidencia qué papel tiene una ayuda diagnóstica. En esa medida, en esta regla de 0 a 100 de la probabilidad de hacer un diagnóstico determinado, tendríamos el ejemplo de que cuando una sospecha clínica es muy alta, un profesional considera que una persona tiene una probabilidad muy alta de tener un diagnóstico, tan alta que se pasa un umbral de tratamiento, entonces uno está hablando que en este punto de esa probabilidad pretest, estamos hablando de antes de realizar una prueba como tal, no se considera necesario realizar una ayuda diagnóstica debido a que prácticamente el profesional ya tiene un diagnóstico por lo menos para el momento de la atención que lleva. Y ese es el caso, por ejemplo, de un médico cuando atiende a una persona adulta sin factores de riesgo, previamente sana, con un cuadro de malestar general, tos leve, de 2 días de evolución, y dice, pues posible, lo más probable bajo esta presentación clínica es que estamos frente a un resfriado común, y manda unas medidas generales, unas recomendaciones, signos de alarma, y en esa medida no se hace necesario una ayuda diagnóstica. De igual forma, también cuando un diagnóstico es muy improbable en un momento determinado, por la presentación clínica, el riesgo, la incidencia o la prevalencia en una población determinada de dicha enfermedad, las probabilidades caen tan bajo que tampoco se considera relevante realizar en una situación como esta una ayuda diagnóstica, porque ese diagnóstico particularmente se encuentra descartado de alguna forma. Pero existe un área de lo que también se denomina el dilema diagnóstico. Existe un área donde es área gris, donde la probabilidad no es tan baja para considerar de que es algo improbable que un paciente determinado tenga un problema médico, pero tampoco es tan alta para hacer como tal un diagnóstico. Y es en este el punto donde se hacen relevantes las ayudas diagnósticas, y por lo tanto se hace relevante la investigación y la innovación en diagnóstico. Es esa área eh, gris, esa área donde las ayudas diagnósticas pueden aportar. Y en esa medida, una ayuda diagnóstica que es, finalmente, en términos probabilísticos, una ayuda diagnóstica es una herramienta que nos va a modificar significativamente la probabilidad post-test de tener o no tener una condición determinada que se estaba sospechando. Va a ser una herramienta que debe llevarnos a tomar una decisión, que su resultado condicione unas decisiones clínicas diferentes de acuerdo a su resultado. Era por eso lo que les mencionaba, si en algún momento para un paciente determinado la probabilidad o la sospecha clínica es tan alta de una enfermedad, tan alta que ya se está haciendo un diagnóstico, posiblemente en ese escenario no es necesario la realización de una ayuda diagnóstica. Es en esa área gris, en ese dilema, el problema diagnóstico, donde se hace relevante. ¿Por qué es importante continuar la investigación y continuar el desarrollo en ayudas diagnósticas? Puede ser desde que se pueden plantear nuevos métodos diagnósticos que tengan una mayor eficacia o efectividad. Esto es particularmente cierto, por ejemplo, con biología molecular, que ha revolucionado, por ejemplo, el diagnóstico microbiológico y ha incrementado el rendimiento y la capacidad en términos de la sensibilidad y la especificidad de detección de microorganismos.
También se puede hablar en términos de seguridad, que una nueva técnica diagnóstica mejore la seguridad para los pacientes, tenga una menor invasividad, como son los desarrollos y las nuevas técnicas en imágenes que están evitando en lo posible tener que infundir medios de contraste o la necesidad de cateterismo si es posible, que pueda mejorar la disponibilidad, la accesibilidad para los pacientes. Estoy pensando, por ejemplo, en desarrollos que sean portables, que puedan plantear que las ayudas diagnósticas puedan realizarse en el punto de atención del paciente, incluso en la comunidad, pensando en zonas donde no se cuentan con laboratorios o con infraestructura especializada, contar con desarrollos o soluciones diagnósticas que puedan aplicarse en cualquier territorio nacional. Desde un punto de vista económico, sea que esta tecnología represente un ahorro para el sistema de salud porque pueda realizar el mismo ejercicio o la misma ayuda diagnóstica con una tecnología que sea más económica, o bien, aunque sea más costosa, también sea más efectiva para tener una relación de un beneficio respecto al costo efectiva igualmente, que también justifique su uso dentro del sistema de salud. También en términos del paciente o de los profesionales de salud, la adherencia y la satisfacción que pueda generar una prueba que sea pues más cómoda para el paciente, por ejemplo. Y otro punto que a veces no se toca mucho, pero considero también que es relevante, incluso bajo la disponibilidad de pruebas diagnósticas suficientes en el mercado, también contar con desarrollos propios puede fomentar la soberanía sanitaria en términos de no depender de unos oferentes de unas cadenas de suministro internacionales que, como ha pasado con algunos medicamentos, se ha hecho evidente lo vulnerable que estamos en el sistema de salud colombiano cuando se afectan estas cadenas de suministro, incluso por razones internacionales, donde no tenemos pues todo el control. Cuando llevamos esto ya de la relevancia clínica, plantearlo a investigación clínica como tal, aquí tengo unas recomendaciones generales, nuevamente de medicina basada en evidencia a la hora de considerar la realización de sus estudios clínicos. En términos de investigación clínica en terapias, el tema es eh, bastante más popular, por ejemplo, de lo que ocurre en investigación en diagnóstico. Posiblemente están familiarizados con el concepto de los ensayos clínicos. Eh, Aquí es importante tener en cuenta, si bien es una ruta larga, por lo general la investigación clínica en terapias y tiene en cuenta diferentes momentos, desde incluso la identificación, muy seguramente en modelos in vitro o in vivo previos al uso en seres humanos. Ya particularmente, por ejemplo, lo que denominamos un estudio fase 3 o el estudio donde se va a evaluar directamente en los pacientes y en las condiciones que se ha considerado la intervención, cuál es el efecto de esta terapia. Dentro de los puntos claves es fundamental tener una población lo más comparable posible, teniendo en cuenta que por lo general en intervenciones van a haber varios grupos de intervención para poder tener claridad del efecto que tienen estas terapias, que esos grupos sean lo más comparables posible, lo cual se apalanca desde una correcta asignación aleatoria, que durante la investigación los investigadores no conozcan a qué grupo ha sido asignado cada participante en la intervención. Incluso a veces se habla, hay en la expresión del doble ciego, el triple ciego, a veces también se habla incluso de que debe ser cegado el paciente como tal, el investigador y el evaluador de los resultados de los pacientes durante la realización de dicho estudio.
El comparador es uno de los puntos críticos en investigación en terapias actualmente. Se sigue utilizando el placebo, aunque es un área controversial en investigación clínica, e idealmente, en la medida de lo posible, hacer planteamientos de investigación donde se pueda comparar las nuevas terapias que se están desarrollando respecto al manejo estándar que recibiría ese paciente dentro del sistema de salud, por ejemplo. En el seguimiento es fundamental hacer todos los esfuerzos para evitar las pérdidas de estos pacientes. Esto es particularmente importante en estudios clínicos donde se plantea un seguimiento a largo plazo, donde ese riesgo de pérdida se va a incrementar particularmente por encima de un año de seguimiento, y aspectos metodológicos como a la hora de hacer los análisis de los resultados del estudio, lo que se denomina un análisis por intención a tratar, y esto es que todos los pacientes que se asignan a un grupo de intervención, sea el grupo comparador o sea el grupo de estudio como tal, deben ser analizados, pase lo que haya pasado durante el seguimiento de sus pacientes, si se presentaron pérdidas, hubo adherencia a las intervenciones, etcétera. Dado que eso también favorece o da mayor confianza sobre los resultados obtenidos de ese estudio. En investigación clínica de exactitud diagnóstica, puntos importantes es, ya como habíamos conversado inicialmente, que la población que participa en ese estudio refleje ese dilema diagnóstico. Eso sigue siendo también un problema relevante para la investigación clínica en diagnóstico, lo que a veces uno encuentra en literatura como un estudio de casos y controles que pudiera tener un papel en investigación de diagnóstico como una fase preliminar para evaluar el rendimiento de una prueba diagnóstica, pero finalmente a la hora de poder evaluar y entender el papel que pueda tener esa ayuda diagnóstica dentro del sistema de salud, es fundamental que la población que participe represente ese dilema diagnóstico, que represente el escenario clínico donde un profesional va a tener su duda clínica y donde va a desear que esta ayuda diagnóstica le ayude a discernir entre quien sale positivo, confirmar la enfermedad, y quien le sale negativo, descartar la enfermedad. Es fundamental también en este tipo de estudios utilizar un comparador o una prueba de referencia. Por lo general, los estudios de diagnóstico son análisis donde se mide qué tanto coincide la nueva ayuda diagnóstica que estoy desarrollando respecto a una prueba de referencia. Y en esa medida la prueba de referencia debe ser lo más de mayor calidad posible, la prueba que tenga el mayor rendimiento reconocido hasta el momento, que es también lo que llaman una prueba de referencia o una prueba gold estándar. Y durante la medición del desempeño de, de esa ayuda diagnóstica respecto a la prueba de referencia, es importante que los evaluadores se encuentren cegados. Esto es fundamental, sobre todo cuando hablamos de ayudas diagnósticas que son observador dependientes. Por ejemplo, la interpretación de imágenes diagnósticas o la interpretación de estudios de patología, donde está involucrada la interpretación de un observador como tal. Es ideal que esa persona desconozca los resultados de la prueba de referencia a la hora de evaluar los resultados de la ayuda diagnóstica que se está estudiando. Y también es importante que la realización de la prueba de referencia se garantice para toda la población que participa en el estudio. Y esto a veces no se cumple, sobre todo cuando esa prueba de referencia es muy invasiva o es muy costosa o algo inconveniente, donde se plantean unos modelos o unas metodologías donde solamente un subgrupo de la población recibe la prueba de referencia, y eso también va a afectar la confiabilidad de los resultados. Estas son unas ideas generales sobre medicina basada en evidencia, y
y cómo esto puede orientar a identificar el valor clínico en el desarrollo de sus servicios y también pensando en la estructura del sistema de salud colombiano. Y ahora les voy a comentar brevemente un caso dentro de nuestra compañía en el Centro de Ciencias Ómicas de Sura, dirigido al desarrollo de un servicio de tamizaje genómico neonatal. Entonces, el tamizaje neonatal, y en términos generales, el objetivo del tamizaje está, está pensado a la identificación en población asintomática, ¿cierto? Ese es el tamizaje como un tamiz que toma toda la población, identifica un riesgo pensado a detectar tempranamente condiciones y sobre todo que se garantice con esa detección conductas que vayan a cambiar el curso clínico de esas condiciones, ¿cierto? No se trata solamente de identificar la población, sino que esta estrategia de tamización pueda impactar positivamente el pronóstico de estas personas. La tamización en Colombia empieza a implementarse desde los 2000 con las pruebas de tamizaje para hipotiroidismo congénito, y se ha ido ganando terreno en su relevancia y el conocimiento de las enfermedades huérfanas. Y es desde el 2019 donde se crea el programa de tamización neonatal, por lo menos desde la normativa, que ha presentado unas dificultades y ahí se hace relevante nuevamente entender el funcionamiento del sistema, que a veces no solamente es necesario la relevancia clínica o incluso el entendimiento normativo, sino que esta implementación se ha frenado o no ha podido avanzar como se ha deseado, porque no se han contado con los recursos dentro del sistema de salud para poder reconocer dentro de ese plan de beneficios en salud pruebas como esta. De igual forma, han hecho avances dentro de esa resolución de 2019, la 1890, se plantea tanto la tamización básica que reconocería al menos estas 6 patologías iniciales o una tamización ampliada que pueda llevar un mayor listado, el panorama en la región de Colombia respecto a nuestros países vecinos en tamización. Somos de los países con un menor cubrimiento, menor búsqueda de patologías en esta población, y se destacan casos como el de Brasil o de Ecuador que tienen unas coberturas amplias de búsqueda de enfermedades huérfanas en población recién nacida. Y en esa medida vemos que puede haber una tendencia de Colombia y del sistema de salud, y creo que también es una tendencia global, de implementar y ver pues que el papel de la tamización genómica neonatal impacta positivamente en los pacientes. Aquí estamos hablando de enfermedades incluso como el retinoblastoma, que identificar ese riesgo puede establecer la necesidad de un seguimiento de los niños más estricto y poder detectar la aparición de la enfermedad cuando sea curable. Eh, y creemos que el sistema va a madurar, digamos, o hay una tendencia de asimilación de estas tecnologías que, si bien en estos momentos no tienen una amplia cobertura, incluso hay otras instituciones que ofrecen estos servicios en el ambiente nacional. En esa medida, pues dentro de Sura, pues la Junta de Desarrollo es un poco diferente a lo que hemos conversado, más pensando que esto es un servicio que ya cuenta con todo el desarrollo pues, de evidencia eh, nacional y sobre todo internacional, y incluso mediante alianzas que se hacen con otras empresas donde se hace una transferencia de conocimiento. Se partió inicialmente del análisis de la oferta nacional y también de pruebas internacionales,
la estimación del mercado colombiano, que como les dije en estos momentos, su cubrimiento en aseguramiento público no se está dando, pero también puede haber un mercado por un gasto de bolsillo que hagan directamente los padres de los recién nacidos. Se hizo un estudio técnico de las patologías precisamente porque el objetivo era identificar qué patologías se puede impactar positivamente, o sea, la detección de estas mutaciones puede derivar de conductas que cambien el curso clínico, que mejoren el pronóstico para estas personas. Esto a la mano con un equipo de genetistas y pediatras, y se hizo la selección de la técnica de secuenciación y las pruebas pilotos de su realización. Se llegó pues a una técnica de secuenciación de Next Generation y el establecimiento de un modelo de negocio y los flujos de trabajo del laboratorio para su posterior lanzamiento, que es lo que hemos estado presentando últimamente en eventos de pediatría y también en eventos de medicina, de genética clínica, sobre cómo poder implementar y cómo el sistema de salud puede tomar avances hacia implementar una detección temprana, más allá pues de el hipotiroidismo congénito, que es lo que hemos venido desarrollando hasta el momento. Yo creo que esto era todo lo que les traía para presentar. Muchas gracias, doctor Fernando, por su presentación. Muy interesante todo esto que nos cuenta sobre este servicio nuevo de prueba de tamizaje genético en neonatos. Yo tengo una pregunta al respecto de esto. Nos hablas de que han tenido como ciertos retos o dificultades a la hora de implementación, por ejemplo, de este servicio. Y quiero que nos cuentes más un poquitico como en general de esos retos que tenemos en Colombia para la implementación de nuevos servicios en salud. Sí, también por eso inicialmente yo creo que es importante los desarrollos que se hagan, uno ser consciente en todo el proceso de cómo se va a implementar. Puede que uno no tenga claro esto inicialmente, pero debe ser consciente de cómo funciona el sistema y finalmente estamos en un sistema que afortunadamente protege mucho, por lo menos desde las estadísticas nacionales y en la región, el gasto de bolsillo de Colombia como un sistema de salud de los más bajos de la región. Entonces, el principal mecanismo de acceso para muchos servicios de salud, particularmente para servicios de alto costo, va a ser el sistema de salud, va a ser un gasto público. Y en esa medida es fundamental identificar todos los actores que hemos mencionado. La puerta de entrada siempre va a ser un regulador sanitario, pero posiblemente también es fundamental hablar de un instituto de evaluación de tecnologías que pueda analizar el valor que tiene la solución respecto a los impactos económicos y que eso también apalanque la decisión de un Ministerio de Salud, por ejemplo, de decir que esa tecnología, aunque tenga un alto costo, va a tener un impacto positivo, que creo que es lo que sigue en términos de pruebas como esta. Todas las pruebas genómicas tienen un costo elevado naturalmente y es muy poca la población que puede pagar por esto. Entonces, llegar a varias bandas, también la tecnología puede volverse más eficiente de acuerdo a volúmenes y también eh, cómo poder identificar cuál es el valor de esa tecnología eh, mediante análisis, por ejemplo, de la evaluación de tecnologías en salud y que eso también garantice que finalmente el regulador o el ente máximo dentro de nuestro sistema, que es el ministerio, también tome una posición que ya ha ido avanzando, como hablábamos, con las resoluciones pues, de tamizaje genómico, pero aún quedan pues puntos por avanzar. Muchas gracias, doctor Fernando. Hay una pregunta en el chat que nos habla sobre cómo es el proceso para pruebas diagnósticas que han sido desarrolladas, validadas y aprobadas en el exterior que se quieren traer a Colombia por parte de Ana Miranda.
Listo. Entonces, nuevamente, en términos regulatorios, los servicios que se prestan en el exterior, ayudas diagnósticas queda un poco por fuera, pero digamos, otros tipos de servicios no estarían incluidos dentro del sistema de salud colombiano. Lo que ha ocurrido generalmente y precisamente el surgimiento del Centro de Ciencias Ómicas de Biociencias es una apuesta a cambiar esa realidad. Era lo que mencionaban, era como han funcionado en la base varios años, por lo general, estas pruebas genéticas de alta complejidad que no se contaba con la infraestructura en el país y lo que se hacía era un mecanismo de toma de muestra por una institución nacional y se llevaba esa muestra y se procesaba en el exterior. Regulatoriamente, la ayuda diagnóstica, digamos, estaba normada, o sea, estaba dentro de ese manual CUPS que mencionamos al inicio, o sea, había una forma normativa de prestar el servicio, no se contaba con la infraestructura nacional como tal, pero digamos, muchos laboratorios lograban una habilitación de esos servicios demostrando que tenían la alianza con una institución externa, cumplían unos manuales de procesamiento y el envío de las muestras, que por lo general incluso en pruebas genómicas, como es la toma de hisopado bucal, pues la complejidad del transporte pues no es alta y la estabilidad es buena. Y si se cumplía eso, se prestaban los servicios, aunque en términos legales el servicio era prestado en Colombia y procesado en un laboratorio internacional. Pero digamos, ese era como el mecanismo. Queremos cambiar eso en esos momentos. En el Centro de Ciencias Ómicas, aparte de este servicio, pues ya se han establecido otras capacidades. En ese momento la secuenciación de exoma completo es un servicio que se está prestando con una capacidad 100% nacional, pues solamente utilizamos pues los insumos de los equipos internacionales, pero toda la capacidad humana, la infraestructura del laboratorio, el equipo de informática, los genetistas, todo es un procesamiento y una información que queda para apropiación nacional y el entendimiento pues de la genómica de nuestra población propiamente. Listo, doctor Fernando, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. La doctora Sara quiere compartirnos algo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias en primer lugar por aceptar esta invitación y por compartirnos la experiencia de Sura. Yo te quería preguntar sobre esa relación con el asegurador. Usted, Sura Biociencias, pues tiene una relación directa, pero si en ese mecanismo también, al prestar el servicio a nivel nacional, ¿cómo ha sido el relacionamiento con ellos para poder gestionar el pago? Y lo otro, ¿cómo ha sido lograr la apropiación de estas herramientas de diagnóstico por parte de la comunidad médica, que al final también son quienes deben de hacer el ejercicio de ordenarlo? Esas son como dos preguntas desde el pago y desde la demanda. En la tercera pregunta tiene que ver más con el sistema, la apertura que tiene para poder introducir este nuevo tipos de tecnologías. ¿Cómo ha sido esa experiencia más de ustedes de transitar todo el mecanismo más regulatorio y hacer la evaluación de la tecnología? Sí, es un gran reto, incluso es un reto interno, que uno se imagina que siendo la misma compañía y como bien lo dices, pues el mencionar al asegurador, plantear soluciones que implican un impacto presupuestal, o sea, por ejemplo, la tamización neonatal, si bien es una tendencia global, implicaría una necesidad de recursos para toda la población
para los nacidos vivos que indudablemente va a impactar en un sistema. Y es un reto alinear internamente esa necesidad y obviamente a nivel externo eso también es relevante. Yo creo que es un camino de la apropiación tecnológica y particularmente cuando tiene un impacto presupuestal grande y que hay que hacer unos esfuerzos presupuestales y desear unos recursos, eso no va a fluir inicialmente y también entra en juego las capacidades y los mecanismos de coordinación gubernamentales y todos los actores que deben funcionar para que esto ocurra. Existe una resolución que habla de tamización, de tamizaje neonatal, de expandir desde el 2019 y no se ha podido implementar. No se ha podido implementar por múltiples factores, pero tal vez el más importante va a ser siempre el tema pues, de cómo obtener los recursos que finalmente se vuelve crítico en muchos servicios en implementación. Yo creo que es un ejercicio a largo aliento que se está haciendo a múltiples niveles, se está haciendo en eventos académicos de identificar el valor para públicos objetivos, principalmente pediatras y genetistas de momento. Posiblemente eso hay que también llevarlo a escenarios de atención básica. Si precisamente queremos hablar de tamización, que la tamización esencialmente es una estrategia de salud pública. Madurar sobre esa evidencia, sobre el valor, es un tema, el valor en salud que genera. Una vez ya uno tiene medido el valor en salud, hay que también llevar eso a un paso más y hablar pues de que ese valor tiene sentido respecto a lo que implica en términos presupuestales. Y finalmente alguien que tiene que tomar una decisión y destinar una cantidad de recursos, pues te dice, pues, o los destino para esta tamización o los destino para una estrategia de nutrición u otro problema de primera infancia. Y ahí se vuelve relevante nuevamente la evaluación de tecnologías y la búsqueda de alternativas para tomar una decisión. Entonces, yo creo que se ha hecho de todo un poco, posiblemente hay muchas cosas para continuar. También las ideas que tengan de la academia son bienvenidas.